¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta actualización informativa en este lunes 25 de enero, la última semana de este primer mes del 2016. Y pues, ¿qué le digo? El dólar nuevamente, después de que el viernes remitió un poquito en su precio tras haber roto la barrera de los 19 pesos y cerrar por ahí de los 18.70. Hoy está de nuevo vendiéndose hasta en 18 pesos con 90 centavos en bancos de esta capital. Inició ahí con un ligero repunte de 3 centavos, luego 5 centavos, así se fue escalando. Hoy nuestra moneda nacional se deprecia nuevamente, arrastrado por una nueva caída de los precios internacionales del petróleo. Recuerde usted que pues algunas noticias como la tormenta tropical, la super tormenta, perdón, tropical, todo lo contrario, la super tormenta invernal Jonás del fin de semana, pues hizo que se tuviera una expectativa de una demanda en el incremento de combustibles, subió ligeramente el precio del petróleo. Hoy pues ya pasó esto, fue una tormenta realmente histórica, fue acumulación de nieve casi de 1 metro en algunas ciudades de la costa este de los Estados Unidos, pero hoy ya ha pasado este evento, los precios del petróleo nuevamente vuelven a repuntar, sobre todo después de que hoy la productora de Arabia Saudita, imagínense uno de los primeros productores, el primer productor mundial de petróleo en el mercado ahorita, Aramco, la compañía árabe, anunció que va a continuar sus inversiones productivas en el sector a pesar de los bajos precios del petróleo. Esto quiere decir que Arabia va a seguir invirtiendo en el sector para mantener una producción alta de crudo y con esto pues la sobreoferta en el mercado se va a mantener. Por ello, los precios nuevamente del petróleo muestran una pérdida en el mercado internacional del energético. Al inicio de esta jornada, el West Texas perdía 3.67%, cotizaba alrededor de los $31, cuando ya había el viernes rebasado los 32. Esto después de que lo digo de estas noticias. Cualquier noticia ahorita está tan sensible, tan volátil, el mercado internacional del crudo, que cualquier noticia le afecta a favor o en contra, como este caso. A favor, pues fue lo de la tormenta Jonás, la tormenta invernal Jonás, y la posibilidad de que el invierno, pues en otras regiones del mundo, no solo en Estados Unidos, se mantenga con este tipo de fenomenología de fuertes nevadas, incrementando con ello la demanda, le digo, de combustible. Pero otras noticias también como esta de que Arabia Saudita va a seguir invirtiendo. Ya ahorita lo de Irán, pues ya es un tema descontado, de que reingresa al mercado con hasta 500,000 barriles diarios, lo que le ha dado en toda la torre el precio del petróleo. Y ahorita cualquier noticia, cualquiera lo hace subir y bajar, y con ello pues repercute en el mercado internacional de divisas y por ende pues en nuestra moneda nacional, que no es de excepción. 18.90, vamos a ver si remite un poquito. Se prevé que de un momento a otro pudiera nuevamente el Banco de México entrar a subastar dólares. Los analistas ya están anticipando el próximo día 29 de enero, es decir, el viernes, ¿verdad? El viernes próximo, termina la vigencia del actual mecanismo de subasta de dólares y se va a renovar en estos días. Se espera el anuncio de que se renueve, se extienda nuevamente, quizás con algunas modificaciones. Ya lo decía el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México. Ellos están confiados en que el peso va a recuperar terreno. Ambos dicen que está subvaluado el peso frente al dólar y que no son sus niveles que debería de tener, que está ahorita pues afectado por esta volatilidad extrema y que el peso va a regresar a unos niveles un poco más, digamos, más acordes a la realidad de la economía de la propia moneda. Hay otros analistas, sin embargo, que dicen que pues sí, está un poquito arriba, pero no va a bajar mucho más en realidad, y que incluso puede llegar a los 20 pesos o más antes de que comience a bajar un poquito. Pues ya veremos lo que sucede en estas semanas. Son cruciales para el precio del petróleo, por lo que le digo, noticias como esta del clima. Ahora sí que incluso hasta el clima le afecta o es uno de los principales factores que está ahorita incidiendo en el mercado internacional de crudo y por consecuencia en el mercado de divisas.
En otros asuntos, el secretario de Educación Pública aquí en México, Aurelio Nuño Mayer, presentó hoy el plan La Escuela al Centro, y este programa pretende llevar la reforma educativa, dice, a las aulas, perdón, y en términos prácticos implica dotar de autonomía de gestión a los planteles y comunidades escolares. En este año la SEP está desplegando 7 políticas educativas claves, como le digo, para concretar o hacer sentir algo de la reforma educativa sobre el terreno, porque pues, la reforma educativa, mucho se ha dicho que en realidad fue una reforma laboral, una reforma para regular la relación entre la Secretaría de Educación Pública y los maestros, los trabajadores de la educación, o bien para recuperar también parte de pues esas potestades que había asumido el sindicato y otros grupos como la disidencia magisterial en estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, que pues ya la tenían ellos tomada y controlada, y con esta reforma educativa básicamente se buscaba retomar el control de las decisiones que tomaban ya los maestros directamente en las escuelas, dejando de lado totalmente a lo que era pues la Secretaría de Educación Pública, que se había convertido ahí más en un ente administrativo que otra cosa. Pues bueno, uno de los cambios más significativos de este plan Escuela al Centro del secretario Nuño Mayer es el relacionado con la flexibilización de la jornada y calendario escolar. El secretario de Educación Pública dijo que va a la dependencia a presentar una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para modificar el calendario escolar y hacerlo más flexible. Esto es que cada escuela, de acuerdo a sus condiciones de operación, de región, de usos y costumbres incluso, por decirle algo, pueda flexibilizar el calendario y ajustarlo a sus necesidades reales. Usted sabe que aquí, también hablando del clima, por ejemplo, en algunas escuelas, pues se determina con los padres de familia entrar más tarde o recortar incluso el horario de las escuelas cuando son temperaturas muy frías, a fin de evitar que los niños se enfermen. En fin, una serie de factores que a lo largo del ciclo escolar pues van incidiendo en los horarios y en los días de clase. Según esto, el propósito es mantener las jornadas de 800, 1200 y 1600 horas de clase efectivas por cada ciclo escolar. Esto depende, fíjese qué diferencia hay de 800 hasta 1600, y esto es por la existencia que hay hoy de las llamadas escuelas de tiempo completo, donde los alumnos tienen un horario prolongado en el que tienen otras actividades artísticas, culturales, incluso se les da un almuerzo, se les da de comer. Por eso es que estas escuelas tienen hasta 1600 horas efectivas calendarizadas. En otras escuelas, pues digamos de tiempo normal, el mínimo es de 800, y en otras que tienen, digamos, unas actividades mixtas hasta de 1200. Bueno, se trata de que cumplan con los días efectivos de clase y las horas. Esto es a como quieran, ¿no? Incluso, no sé si quisieran tener actividades un sábado o recorrer algún día festivo por otro, de acuerdo a lo que cada región decida. Claro, estos planes no van a ser de ocurrencia del momento, sino que tienen que presentarlo al inicio de cada ciclo escolar a fin de que la SEP les vaya aprobando cada calendario a cada escuela. A mí se me hace que va a ser mucho relajo, ¿no? No sé si les vaya a dar tiempo con los miles de escuelas que hay en general, ¿verdad? O sea, la verdad se me hace complicado que cada escuela presente su calendario. Pues yo voy a trabajar de aquí a acá, voy a empezar antes y a terminar después, ¿no? Realmente, exactamente, ahora sí que entre 185 y 200 días, pues van a decir, pues 185, ¿no? Ahora sí que escojo menos días, y pues ahora sí que, ¿quién va a ser el encargado realmente de verificar cuáles son esas horas, el cumplimiento de esas horas efectivas de trabajo? Aquí se dice que lo que se busca también es eficientar el tiempo de enseñanza efectivo en cada día, porque pues entre que los niños llegan, se forman, que cantan el himno nacional, que avanzan las escuelas, que se dice que el tiempo efectivo por clase es de 60% de lo que realmente representa una jornada de escuela. Y si a eso usted le suma pues
eventual ausentismo del maestro, que si se sale a platicar, que si se va a la dirección, que si se toma el cafecito, bueno, esto puede ser hasta del 50% menos. Se me hace complicado, aunque es una buena idea ahora sí que en el papel ya la instrumentación, que sería a partir del próximo ciclo escolar, dice el maestro Nuño Meyer, como dicen ahora el secretario de Educación, es lo que dice, a partir del próximo ciclo escolar va a comenzar a operar estos calendarios flexibles, que pues aquí más de lo que se trata es de lo que cada maestro, cada alumno y cada padre de familia decidan aprovechar en cada ciclo escolar, más que horas de trabajo. A lo mejor quizá pudieran tener un horario más flexible en cuanto a tener unas actividades recreativas, si es que se avanza suficiente en el programa de enseñanza, no sé, algo que realmente pueda ser más medible que en cuanto a horas y días laborales como tal. En fin, vamos a ver cómo opera este plan, y primero pues que lo apruebe también el Congreso, porque es una reforma a la ley, directamente Ley General de Educación. En otros temas le hablábamos del clima, que ha sido factor y ha sido noticia, desde luego, aquí en México. El Frente Frío número 34, extendido sobre el norte de Sonora y Chihuahua, asociado además con un canal de baja presión de núcleo frío, o lo que se le conoce también como una masa de aire polar, frente al noroeste de México, favorecerán el surgimiento de la octava tormenta invernal. Esto lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Se prevé, discúlpenme, para las próximas horas de este lunes, un marcado descenso de las temperaturas, vientos fuertes con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora y lluvias aisladas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila y Durango, así como la posibilidad de agua-nieve, nieve o formación de lluvia engelante durante la noche de hoy y la madrugada de este martes en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. ¿Qué es este término de lluvia engelante? Bueno, pues es lo que le llaman también una tormenta de hielo. Es cuando, documentándonos ahí un poco, espero no regarla, y si no, pues que me lo digan aquí nuestros amigos expertos del meteorológico, ocurre estas lluvias engelantes. No es usual, digamos, en países como el nuestro, tropicales, aunque sí en regiones muy frías, como lo es el norte del país, donde sí tenemos temperaturas bastante bajas, y ahí sí llega a darse. Eso no lo veríamos, por ejemplo, aquí en el sureste del país, o en el centro incluso, difícilmente, más que en las zonas muy altas. Pero esta lluvia engelante o lluvia de hielo es que la nieve o el granizo cae a ciertos niveles o alturas de la atmósfera. Ahí con un aire un poco más cálido se vuelve a convertir en líquido, y al caer, como ese líquido viene a temperaturas muy frías, al caer y sobre cualquier superficie metálica o muy sólida, se congela de inmediato. Esto es muy peligroso, por ejemplo, para conducir, porque se forma una capa de hielo sobre el pavimento que hace pues, un patinadero para los vehículos, sobre todo en regiones donde no estamos muy acostumbrados a esto. En las banquetas igualmente se convierten en mantequilla, o sea, ahí puede haber caídas, hay muertes por este tipo de accidentes. Se resbala usted, se puede dar un mal golpe, desnucarse, o sí que si me permite el término mal golpe, o un buen golpe, se puede usted desnucar o fracturar de manera muy peligrosa, y pues también provoca severos daños a la infraestructura, como por ejemplo las líneas de tendido eléctrico y otras instalaciones, otras estructuras de telecomunicación que se congelan por la caída de esta lluvia engelante, y entonces con el mismo peso del hielo se llegan a trozar o a vencer. Espero haberlo explicado correctamente y sobre todo de manera clara para usted, porque esto va a ocurrir, fíjense, en zonas como Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, zonas altas también, sin embargo, zonas montañosas, y pues hay muchos poblados, sobre todo ahí en zonas, por ejemplo, de Durango, de Chihuahua, donde puede darse esta situación. Y por eso la Unidad Estatal de Protección Civil en Sonora
informó que a partir de este lunes, por este marcado descenso de temperatura, posibles nevadas y esta lluvia o esta cristalización del agua, la lluvia engelante en zonas serranas, se ha emitido una alerta meteorológica para 50 municipios allá del estado de Sonora. Recuerde que a principios de este año Sonora ya tuvo situaciones difíciles por fuertes nevadas en pues más de una veintena de municipios donde se decretó la emergencia, la declaratoria de emergencia para a fin de que accedieran a recursos del Fondo de Desastres Naturales, y ahora vuelven a enfrentar de manera, pues a menos de 15 días, otra situación contingente por las bajas temperaturas, el mal clima, como se dice. Y hablando de esto, aumentó a 31 el número de víctimas fatales por causas de la tormenta invernal Jonás, que trastocó las actividades de por lo menos 80 millones de personas en más de una decena de estados de los Estados Unidos durante este fin de semana. Decía, la mayoría de las víctimas fueron por accidentes de tránsito. Los carros se patinan, pierden el control fácilmente, a pesar de que allá en estados muy del norte de la Unión Americana tienen mucho la costumbre de manejar en hielo, en nieve, pues aún así se sucedieron accidentes fatales de tránsito, accidentes indirectos, causas indirectas, como la gente, más de una tercera parte de estas víctimas fatales fueron por paro cardíaco al estar paleando nieve, algunas otras por caídas, como le digo, resbalones, caídas fatales e incluso, discúlpeme, también se dieron casos de intoxicación por monóxido de carbono de personas que pues recurren al calentón, que es una fogata en un lugar cerrado, y al consumirse la llama de la fogata, pues se emite monóxido de carbono y desafortunadamente pues estas personas mueren por intoxicación. Muchas actividades siguen suspendidas en ciudades como Washington, D.C., el gobierno local y el federal, oficinas del gobierno local y federal mantienen suspendidas sus actividades en sus oficinas, aunque se les pidió a los empleados trabajar, quienes pudieran hacerlo desde sus hogares. Home office este lunes en muchas ciudades de los Estados Unidos, como en Boston, en Filadelfia también, por tercer día consecutivo. Las actividades escolares también en muchas de estas ciudades están suspendidas. Igualmente, las operaciones aéreas se han reactivado de manera parcial, muy lentamente se están reactivando las operaciones en los aeropuertos. Cientos de personas o miles permanecen varadas en aeropuertos de estas ciudades. Fueron más de 12,000 vuelos los que debieron ser cancelados, y aunque ya están saliendo algunas operaciones, porque también hay problemas logísticos, no solo es reabrir el aeropuerto, ya pasó la nieve, no es desde limpiar las pistas, que el personal llegue, la disponibilidad de personal de tierra, de pilotos, de aeronaves que estén revisadas y a punto de salir. Todo eso es un gran relajo que poco a poco se va reorganizando, y todavía le podemos decir que a esta hora allá en la costa noreste, principalmente de los Estados Unidos, todavía es un caos en los aeropuertos. Va a tardar por lo menos hasta el miércoles a comenzar a normalizarse las actividades. Comenzar a normalizarse no le quiero decir que el miércoles ya esté totalmente restablecidos estos servicios. Aquí en México, aerolíneas como Aeroméxico, Volaris, Interjet, con itinerarios en Estados Unidos, Boston, Nueva York, pues le piden a usted que vaya reprogramando sus itinerarios que fueron cancelados durante este fin de semana, y pues que también pues tenga paciencia para alcanzar lugar en estos vuelos reprogramados a lo largo de la semana siguiente. Y hablando de esto, a pesar de la fuerte tormenta invernal Jonás en la costa noreste de ese país, que obligó al cierre de casi medio centenar de complejos cinematográficos en pleno fin de semana, imagínense, pues ¿qué hacemos la mayoría? Pues vamos al cine, ¿no? Medio centenar de complejos, no de cines, no de salas, medio centenar de complejos. Pues la película de Alejandro González Iñárritu, The Revenant, El Renacido, se impuso nuevamente en la taquilla de los Estados Unidos. El filme, protagonizado por Leonardo DiCaprio, obtuvo $16 millones en su tercera semana en cartelera. Es la primera vez que se coloca en esa posición, superando los $119 millones acumulados. Allá ya tiene 3 semanas en cartelera. Aquí se estrenó. Yo creo que le fue muy bien. Todavía no tenemos los datos aquí de los complejos cinematográficos en México. Debe de ser
debe de haberse llevado la taquilla también aquí en México, porque pues no encontraba usted un boleto, no encontraba usted para ninguna función desde el viernes, sábado y parte del domingo. Estuvieron llenas las salas donde se exhibió esta película, que tiene 12 nominaciones al Oscar y que se espera sea una de las grandes ganadoras, aunque pues ya hay otras que se están metiendo ahí en la pelea con otras premiaciones a lo más granado del cine, porque pues mucho se duda de que por cuestiones a lo mejor pues quizás hasta de política migratoria pues se le pueda dar otra vez el Oscar por segundo año consecutivo a González Iñárritu, aunque muchos pensamos que lo merece, quizás sí a este actor Leonardo DiCaprio, que pues dicen sí se lleva las palmas en esta película y ya se la deben desde hace tiempo. Pero bueno, eso es en lo relacionado a la industria del cine, además pues con los paisajes ahí invernales nevados, hasta frío le da uno también con el que está haciendo afuera. Y en otro tema, fíjese, en otros asuntos también del ámbito internacional, hoy se lo reportábamos muy temprano, en España una treintena de personas resultaron lesionadas por la caída de mampostería u otros objetos, por el fuerte sismo de magnitud 6.3 en la escala Richter, cuyo epicentro se ubicó en el mar de Alborán, esto es en la región del Mediterráneo, entre Alhucemas, Marruecos, y en Melilla, España. El movimiento telúrico remeció gran parte de la península ibérica y de Marruecos a las 5:22 de la madrugada de este lunes, tiempo local, y ha generado decenas de réplicas de hasta magnitud 5 en la escala de magnitud de momento o escala de Richter. Se sintió con fuerza en toda la costa de Málaga, Granada y Almería, así como en Sevilla, Jaén y Melilla, donde se reportan las mayores afectaciones materiales, así como el mayor número de lesionados. Usted sabe esto, pues la caída de plafones, de mobiliario urbano, aquí una lámpara incluso, daños en automóviles. La gente salió despavorida, aquí conocemos muy bien este tipo de situaciones, salió en pijama o como estuviera. A esa hora 5:22, muchos a punto de despertarse para iniciar sus labores, fueron sacados violentamente por este movimiento que incluso dicen se alcanzó a sentir en Madrid, Castellón, Oviedo, del otro lado de la península. Esto es, el sismo fue frente a las costas, frente a África, pues costas africanas, el mar Mediterráneo. En la ciudad de Alhucemas, en Marruecos, se reporta desafortunadamente la muerte de un niño de 12 años de edad que, según los servicios de emergencia, pues tuvo un infarto por el pánico que le provocó el fuerte sismo, aunque las autoridades pues ya de protección civil están diciendo que van a ver si está relacionado directamente con el sismo. Ya sabe que siempre tratan de quitarle un poco de drama a este tipo de situaciones, pero pues lo cierto es que los paramédicos que atendieron a este pequeño de 12 años dicen que murió por el miedo que le provocó este sismo, y no es para menos a la naturaleza, como lo hemos visto con la tormenta invernal Jonás y con todo lo que ocurre en el mundo. Pues hay que tenerle mucho respeto, como a usted que nos acompaña. Le agradecemos su atención y le invitamos a que siga en contacto con nosotros en ferris.com.mx, la casa de la revolución del intelecto y de la información. Estamos para servirle. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta actualización informativa en este lunes 25 de enero, la última semana de este primer mes del 2016. Y pues, ¿qué le digo? El dólar nuevamente, después de que el viernes remitió
un poquito en su precio tras haber roto la barrera de los 19 pesos y cerrar por ahí de los 18.70. Hoy está de nuevo vendiéndose hasta en 18 pesos con 90 centavos en bancos de esta capital. Inició ahí con un ligero repunte de 3 centavos, luego 5 centavos, así se fue al de petróleo en el mercado. Ahorita Aramco, la compañía árabe, anunció que va a continuar sus inversiones productivas en el sector a pesar de los bajos precios del petróleo. Esto quiere decir que Arabia va a seguir invirtiendo en el sector para mantener una producción alta de crudo y con esto pues la sobreoferta en el mercado se va a mantener. Por ello, los precios nuevamente del petróleo muestran una pérdida en el mercado internacional del energético. Al inicio de esta jornada, West Texas perdía 3.67%, cotizaba alrededor de los $31, cuando ya había el viernes rebasado los 32. Esto después de que lo digo de estas noticias. Cualquier noticia ahorita está tan sensible, tan volátil, el mercado internacional del crudo, que cualquier noticia le afecta a favor o en contra, como este caso. A favor, pues fue lo de la tormenta Jonás, la tormenta invernal Jonás, y la posibilidad de que el invierno, pues en otras regiones del mundo, no solo en Estados Unidos, se mantenga con este tipo de fenomenología de fuertes nevadas, incrementando con ello la demanda, le digo, de combustible. Pero otras noticias también como esta de que Arabia Saudita va a seguir invirtiendo. Ya ahorita lo de Irán, pues ya es un tema descontado, de que reingresa al mercado con hasta 500,000 barriles diarios, lo que le ha dado en toda la torre el precio del petróleo. Y ahorita cualquier noticia, cualquiera lo hace subir y bajar, y con ello pues repercute en el mercado internacional de divisas y por ende pues en nuestra moneda nacional, que no es de excepción. 18.90, vamos a ver si remite un poquito. Se prevé que de un momento a otro pudiera nuevamente el Banco de México entrar a subastar dólares, escalando. Hoy nuestra moneda nacional se deprecia nuevamente, arrastrado por una nueva caída de los precios internacionales del petróleo. Recuerde usted que pues algunas noticias como la tormenta tropical, la super tormenta, perdón, tropical, todo lo contrario, la super tormenta invernal Jonás del fin de semana, pues hizo que se tuviera una expectativa de una demanda en el incremento de combustibles. Subió ligeramente el precio del petróleo. Hoy pues ya pasó esto, fue una tormenta realmente histórica, fue acumulación de nieve casi de 1 metro en algunas ciudades de la costa este de los Estados Unidos, pero hoy ya ha pasado este evento. Los precios del petróleo nuevamente vuelven a repuntar, sobre todo después de que hoy la productora de Arabia Saudita, imagínense, uno de los primeros productores, el primer productor mundial,